Presentamos un aparato que será nuestra fuente de alimentación. La fuente de alimentación es un elemento con el que podremos obtener corriente continua. En este caso, con las características que tiene esta fuente de alimentación, podremos trabajar con una tensión de 0 a 30 voltios en corriente continua y una intensidad de 0 a 20 amperios. Tanto la tensión como la corriente eléctrica serán regulables a través de los selectores adecuados. Por un lado tendremos para regular la tensión este selector que me hará un ajuste grueso de la medida y un ajuste fino. Cuando hablamos de ajuste grueso es que con pequeños giros del potenciómetro obtengo variaciones importantes en la tensión. En el fino habrá que girar bastante más el selector para que vaya aumentando de manera mucho más progresiva lo que sería el valor de la tensión. Eso mismo nos pasará con la intensidad. La intensidad se podrá regular con un ajuste en grande y con un ajuste en fino. Por último, comentaros que los terminales por los que vamos a alimentar con la fuente de alimentación serán el negro para el potencial negativo 0 voltios y el rojo para el potencial positivo o la tensión que queramos utilizar. En este caso, lo normal, trabajaremos con 12 voltios. Para poner en marcha la fuente de alimentación tenemos nuestro botón de encendido, Power, con el que pondremos en marcha nuestra fuente de alimentación. Como vemos, actualmente aparece un piloto que nos está indicando que está cortocircuitada la fuente de alimentación. Eso se hace para proteger la fuente de alimentación regulando la intensidad de corriente que va a salir por él. Para que evitemos tener el cortocircuito, en este caso provocado por nosotros mismos al tener nuestros selectores en la posición inicial, para quitar esa función de cortocircuito y que no me permite cambiar el valor de tensión ahora mismo, lo que haremos será dar un poquito de corriente para que podamos tener un poco de corriente. Una vez que muevo el selector en sentido de las agujas del reloj, vemos que ya puedo empezar a subir el valor de tensión hasta el valor que yo quisiera obtener. Imaginemos que queramos obtener el 12. Podría llegar con este ajuste grueso hasta, por ejemplo, 11,5 o 11,3 y ahora con el fino ir subiendo hasta alcanzarlo de la manera más adecuada. He colocado ahora unas bananas de polímetro y mi multímetro en modo voltios, tensión continua, en la escala de 20 voltios, para ver cómo cuando yo voy variando la tensión, en mi salida tengo una variación de tensión. Ahora mismo ahí tengo, el polímetro me está marcando 12,38, la fuente unos 12,2 aproximadamente, y a medida de que yo vaya subiendo o bajando con el potenciómetro veremos que me va variando el valor. Si quiero hacer el ajuste más fino, lo haría aquí. Y comprobaría que en cada caso, cuando yo voy moviendo, aparte de marcármelo directamente el display, podemos sacar esa señal directamente en sus conectores con la banana del polímetro. Una vez ajustada la tensión al valor que queremos conseguir, a través del ajuste grueso o el ajuste fino, vamos a hacer ahora una prueba alimentando una lámpara. Una vez que ya tenemos metidos los valores de tensión deseada, lo que haremos será conectar a la lámpara a través de un conector al polo negativo y positivo de la fuente de alimentación. Meteríamos el positivo y el negativo. Una vez que lo introducimos, veis que el voltaje baja a 0. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que tengo totalmente cerrada la intensidad de corriente. A partir de que yo empiezo a mover esa intensidad de corriente y empiezo a darle valor, lo vemos aquí, vemos que la tensión empieza a funcionar y la luz empieza a lucir. Yo podré regular la intensidad de corriente que le puedo dar a la lámpara respecto a la tensión, pudiendo tener esa iluminación o bajando el valor de intensidad que me provocará una menor iluminación, debido a que la potencia desarrollada en ese momento de la lámpara es inferior a la que puede dar, ya que el valor de intensidad que le estoy permitiendo es inferior al que puede consumir y la tensión de alimentación más baja de la que debe tener. A medida que subo, se me quita el piloto que tenéis ahí, que antes lo tenía en cortocircuito, me está diciendo que ya está alimentado a la tensión deseada y por otro lado vemos el voltaje que es el ideal para la alimentación de la lámpara.